Claro. La palabra bus se refiere a barra. Barra es un bus. Sueles a ver, es un bus infinito de potencia. Hemos hablado de situaciones, digamos, donde cuando se produce, digamos, una fluctuación en un sistema de potencia, digamos, es importante la capacidad que tiene, la inercia en cuanto a energía que tiene almacenada el sistema. Bueno, por ejemplo, si ustedes van en pónganle, imagínense que va un autobús, se va moviendo despacio, ustedes van y se suben a ese autobús, creen que le generan algún efecto, digamos, que lo van a, digamos, a reducir en su avance. No, tal vez un poco ahí de amortiguación, pero el sistema sigue moviéndose. Pero pónganle que si es puede ser, por ejemplo, una bicicleta, entonces, de alguna manera la bicicleta se mueve, entonces ustedes se suben así de improviso, le van a generar, digamos, un efecto que va a ser sensible. Entonces, un sistema de potencia es, digamos, por analogía, algo parecido. Cuando ustedes a ese sistema le demandan potencia o le inyectan potencia, el sistema es capaz de mantener el nivel de tensión, digamos, sin sufrir ninguna alteración tanto en la tensión como en la frecuencia. Entonces, porque el sistema es capaz de absorber lo que ustedes le entregan o lo que ustedes le demandan. Entonces, a ese sistema, en ese punto se le conoce como un bus infinito de potencia. Entonces, nosotros podemos tener un generador 1 y un generador 2 conectados precisamente a este sistema, donde la tensión y la frecuencia ya están establecidas. ¿Cómo están establecidas? Por el sistema completo. De manera tal que cuando ustedes hacen operaciones de entrada o de salida de esos sistemas, estos parámetros no se ven alterados. Entonces, la capacidad de este sistema en cuanto a la inercia, a la energía almacenada, es tal que ustedes pasan desapercibidos en esa situación. Entonces, cuando un punto de estos se comporta de esa manera, entonces, generalmente estas son barras o bus, es la analogía. En las subestaciones es el sistema de barraje, digamos, que es donde ahí se hacen las derivaciones, no se conectan. A esos sistemas, a esas barras colectoras se les conoce como bus. Entonces, dependiendo de la capacidad del sistema, el efecto en la entrada, salida de cargas o fuentes no generan ninguna alteración, ninguno de estos parámetros, entonces el sistema se considera que es infinito, porque no genera efectos secundarios o fluctuaciones precisamente en la tensión y en la frecuencia. Entonces, un bus infinito de potencia es eso. Es un sistema donde la inserción o demanda de potencia, digamos, no altera los niveles de tensión ni de frecuencia en ese punto. Pues vamos a considerar que nosotros estamos en esa situación. Podemos ser una central generadora térmica, ¿no? O podemos ser una hidráulica, etcétera, etcétera. Y estamos conectados al sistema, digamos, de generación. Entonces, para nosotros, en nuestro sistema, la frecuencia es 60 Hz. Todos los sistemas, digamos, o todos los generadores conectados a la malla, porque es un sistema mallado, deben de operar según esa frecuencia. Entonces, sabemos que eso define la velocidad a la cual deben de trabajar los generadores. Ahora, el nivel de tensión, digamos, con los transformadores, sabemos que podemos establecerlo, pero
pudiese ser, ¿no? El sistema de transmisión a 115.000 voltios. Entonces es un sistema de mallas donde tenemos una serie de generadores. Entonces, si ustedes entran a ese sistema, la capacidad de potencia que tiene el sistema es tal que la entrada o salida de ustedes prácticamente insensible, es decir, entonces el sistema no va a cambiar, no va a alterar sus parámetros de tensión y de frecuencia porque ustedes entran o salen. Entonces el punto acá corresponde a una característica ideal definida como un bus infinito de potencia. Entonces, teniendo esa aclaración, entonces vamos a considerar cómo se comporta un generador cuando hacemos eso. Cuando nosotros entramos con un generador, normalmente la operación de los generadores, digamos, puede tener dos situaciones. En un sistema de potencia, la operación del generador puede tener asignado dos roles. Uno, suplir potencia, una determinada cantidad de potencia de manera constante. Y otra puede ser, ¿no?, asignar, digamos, o poder fluctuar su suministro de potencia, digamos, para digamos, las condiciones de trabajo. En los sistemas de generación, donde, digamos, los puntos de generación, digamos, normalmente están conformados por varias máquinas, varios generadores, que se conectan, digamos, a una barra colectora común y a partir de ahí, digamos, se interconectan con el sistema de potencia. Entonces, dentro del sistema de generación, los generadores no operan a su libre albedrío. Generalmente, digamos, la unidad de transacciones establece o tiene ya estructurada, digamos, la matriz de generación y entonces saben cuál es la capacidad disponible de generación que tiene cada estación generadora. Y entonces, igual, nosotros, si tenemos dos generadores, nosotros estamos reportados y debemos de estar listos a suplir la potencia, digamos, que tenemos acá instaladas. Ahora bien, la manera en cómo nosotros vamos a suplir esa potencia, digamos, es la que se establece mediante el sistema de control para los generadores. Entonces, normalmente en esos sistemas de baterías, de generadores, hay unidades que trabajan a plena capacidad. Entonces, nosotros sabemos cómo es un sistema real, donde las cargas están fluctuando. El sistema de generación, o más bien de trabajo en cuanto a la potencia, si lo observamos, vamos a ver que es un sistema que tiene estas características, es decir, no tenemos un sistema que tenga un valor constante, así como aparecen ahí en los problemas, donde tenemos un sistema que no cambia. El sistema real es ese. Entonces, las máquinas o las unidades, se les asigna para que puedan, dentro de esta matriz, para suplir la potencia, digamos, cuotas fijas asignadas, pero también dentro de estas fluctuaciones tiene que llevarse, digamos, un poco de las fluctuaciones que se desarrollan, de manera tal de poder desarrollar toda esa situación. Entonces, hay máquinas, hay generadores que deben de operar para mantener la inyección de potencia, digamos, constante hacia la red. Y hay otros generadores que, digamos, están absorbiendo las fluctuaciones. Entonces, de esa manera, entonces, se logra
establecer, digamos, el suministro de potencia. Veamos cómo es que trabaja o cómo es que trabaja una máquina en un sistema de este tipo. Acá, digamos, las libertades en cuanto a la generación son más restringidas, pero hay más control. Entonces, veamos antes de esto lo que decíamos, la frecuencia. Hoy la frecuencia de operación ya no la debe de definir el primotor, la define el sistema al cual nosotros estamos conectando. Y para nosotros son 60 Hz. Eso nos amarra porque entonces esto ya es fijo en la máquina. Entonces si el sistema a mí me está demandando 60 Hz, entonces mi máquina ya está amarrada a operar a esa velocidad. No puede operar a una velocidad diferente. Entonces el sistema prácticamente establece y define la frecuencia con la cual vamos a operar. La tensión. La tensión terminal. Si ustedes se conectan con su generador acá, el sistema ya los está esperando con la tensión determinada. Si este es el valor, entonces ese deberá ser, digamos, la tensión no tenemos opción, digamos, para el sistema ya tiene su tensión. Si yo fallo en la generación, entonces los problemas los voy a tener hacia el interior del generador. Pero el que yo vaya a afectar esa tensión de 115.000 voltios o 23.000 voltios, digamos, con la capacidad del sistema, va a ser complicado, difícil que yo pueda alterar esa tensión en ese punto. Es el sistema el que me está amarrando ya esa tensión. Entonces, cuando yo me conecto con mi generador, voy a cumplir ese requerimiento de tensión. El factor de potencia. ¿Cuál carga? Claro, si yo hago una relación, al final, digamos, si dejo operando a mi máquina y observo todo el sistema como carga, el sistema define, digamos, un factor de potencia. Pero en este caso, el factor de potencia yo lo puedo controlar con la magnitud de la corriente de campo. Yo puedo hacer ajustes en el factor de potencia con el cual quiero operar. Lo ideal es que toda la capacidad desarrollada por el alternador sea equivalente a potencia real, no inductiva. La potencia inductiva, así como lo hemos visto, es prácticamente desperdicio en el suministro de potencia en una máquina. Entonces, una fuente que entrega potencia media y potencia reactiva, y esa potencia reactiva es pérdidas que no se pueden entregar de manera de, digamos, de convertirse en potencia real, en potencia efectiva. Parámetros de potencia. La potencia generada.
máquina individual, la carga es la que definía cuánta potencia debía dar el generador. Hoy no, es el trimotor define la cantidad de potencia que inyecta el alternador. Es decir, yo puedo definir con cuánta potencia voy a participar haciendo ajustes en el gobernador del generador. Así yo decido si mi máquina la trabajo al 100%, 80%, 50% de su capacidad. Eso lo define prácticamente el sistema de entonces, la característica entonces en control, y aquí es para lo que sirve, digamos, lo que vimos como parte, digamos, del análisis de la máquina. Si la potencia que inyecta el trimotor a la entrada del generador es esta, y esto, digamos, es constante, entonces lo que se ajusta es el par. ¿Cómo que se ajusta el par? Teníamos este ángulo de acá. Y este tiene que ver con el tubo con la correspondiente fuerza magneto-motriz o amperios de campo equivalente. Vimos que cuando nosotros hacemos que este ángulo aumente o se reduzca, tenemos un control de la actividad del potencial. Porque variamos el ángulo de acá. Y la potencia que encontramos para la manera de conseguir tiene que ver con la tensión terminal que pasa adentro del generador y es algo de potencia. Entonces, si este es el eje, este es mi generador y acá tengo el trimotor, entonces cuando yo opero a esta velocidad con este par de impulsión, lo que hago es forzar al motor, digamos, a que desarrolle, aumente, digamos, o tienda a aumentar su esfuerzo a la salida. Entonces, internamente lo que hace la máquina es que es la línea, digamos, de dirección. Pues aquí tenemos el flujo. El eje que tenemos acá está en esta posición. Entonces, cuando nosotros hacemos en el mismo tiempo un mayor esfuerzo de torsión, lo que hacemos es que desplazamos el hierro, digamos, el polvo físico de la máquina, lo movemos un poco. Entonces, al moverlo, despejamos y generamos la variación, digamos, de la posición relativa de la pieza angular con el principal. Y, digamos, abrimos un poco ese posicionamiento y entonces eso se refleja, digamos, como una acción que se para. Si nosotros variamos ese, entonces estamos variando la potencia.
Este ángulo, digamos, es un ángulo mecánico. Un ángulo, digamos, que funciona relativamente, digamos, la estructura de la pieza polar, ¿no? Con el referencia del cuarto magnético. De esa manera, entonces, poder ponerse. Entonces, el primordialmente es cuando le mete más combustible, que tiende a girar más, no sé, el eje, alterno del conocimiento de la cultura de la pieza. Entonces, eso lo que hace desplaza, distorsión provoca la distribución de campo y lo que refleja es ese desplazamiento. Entonces, si esto sube potencia, si se hace ese ángulo, se baja la potencia. Y esto acá no pone el regulador, entonces eso está en el alternador. Ese ángulo está en él, controla el motor. Es lo que hace el regulador. Entonces, el intervalo que esperamos a velocidad mínima, pero lo aceleramos